Hola, hola muchachos, espero que tengan un buen día y estén teniendo una buena semana de trabajo. Bueno, con este video quiero hacer algunas precisiones sobre el trabajo del tema que trabajamos la semana pasada, continuando con el texto de relación con Isaac Newton y explicarles algunos puntos para el trabajo de esta semana. Bueno, entonces el punto 3 decía, ¿a cuál fuerza se refiere Isaac Newton cuando dice, perdón, a qué fuerza se refiere el texto cuando dice, muy lejos de la leyenda del genio que descubrió una de las fuerzas fundamentales del universo al ver caer la manzana? Bueno, ahí estamos hablando de la fuerza de gravedad, eso ya lo tenemos claro, y recuerden que yo les había dicho pues que sobre el tema de la fuerza de la gravedad íbamos a leer sobre qué se trata. Bueno, entonces el cuestionario de esta semana va a ser sobre ese tema, sobre la fuerza de gravedad. Entonces van a hacer la lectura, profundizarla quienes no la han hecho, quienes no han enviado el punto, sigo pues a la espera de recibir sus envíos. Y yo les voy a decir algunas cosas que también vamos a tener en cuenta para la solución del cuestionario. Bueno, ¿qué pasa con la gravedad en Isaac Newton y más precisamente con la fuerza de gravitación universal? Fue un momento en el que gracias a este descubrimiento que él hace cambió absolutamente todo lo que se conocía hasta el momento. De alguna manera, hacia la época de Isaac Newton, casi que la historia de la física es un poquito, un poquito la historia de la ciencia. Entonces, él rompe, él rompe con algo que se pensaba hasta el momento a partir de la ley de la gravitación universal. Y es que él logra demostrar, logra establecer que la misma fuerza que hace que los objetos caigan dentro de la Tierra, o haciendo pues alusión al ejemplo con el que siempre relacionamos la fuerza de la gravedad de la manzana, entonces él logra establecer la misma fuerza que hace que la manzana caiga hacia abajo, que los cuerpos caigan hacia abajo, es la que hace que los planetas estén girando unos alrededor de otros, es la misma fuerza que hace que los cometas se muevan, etcétera. ¿Qué pasaba hasta el momento de que Isaac Newton lograra demostrar eso? Que se pensaba que había leyes del movimiento para la Tierra y para el cielo, es decir, las cosas celestes, los objetos en el firmamento eran de una naturaleza absolutamente distinta que requerían otra serie de leyes para explicarlas. Entonces Isaac Newton con la ley de gravitación universal pues logra romper con ese esquema, es decir, logra explicar qué es lo que hace que los planetas estén girando unos alrededor de otros y alrededor del Sol y los satélites alrededor de los planetas. Entonces ese es un aspecto fundamental de la fuerza de gravedad en Isaac Newton. Listo, ¿qué nos dice la fuerza de gravedad? Los cuerpos por tener masa entre ellos se atraen. Entonces, a mayor masa, mayor atracción. Esa atracción no necesita contacto, como donde se puede ver perfectamente eso en los movimientos de los planetas, ¿cierto? La Tierra no tiene que tener ninguna línea de contacto con el Sol y este campo de la fuerza de gravedad hace que esté ahí girando permanentemente a su alrededor, igual que todos los demás planetas. La Luna está unida a la Tierra por un campo gravitacional, por una fuerza de gravedad. Entonces, de eso se trata la ley de gravitación universal y lo que nos muestra Newton con esta fuerza de la que estamos hablando la semana pasada. Listo. Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta la lectura, van a resolver también el cuestionario, se los voy a enviar junto con el link de este video. Les solicito por favor a todos que vean el video antes de solucionar el cuestionario y que en los comentarios del video en YouTube, por favor, dejen su nombre para tener un registro de la asistencia y las participaciones en las actividades que estamos realizando. Bueno, teníamos también una pregunta donde dice, realice una comparación entre esa mortandad producida por el coronavirus y la producida por la peste bubónica. Ahí, pues, la sugerencia es que hagamos consultas y utilicemos de pronto los que tengan la posibilidad de Excel para establecer comparativos entre cuántos muertos hubo por esta peste, por esta enfermedad de la que me hablan en el texto, que estamos analizando y los datos que conocemos hasta el momento de lo que está pasando con el coronavirus. Listo. Para esta semana vamos a trabajar las preguntas 5 y 6, es decir, vamos a terminar el análisis de estos textos.
Dice, ¿qué suceso astronómico sucedió en el invierno de 1664 y cuál fue su interpretación? Ahí también yo les voy a hablar de algo muy importante en la historia de las ciencias. Me imagino que en filosofía ya ustedes han visto un poquito todo este tema de los naturalistas y de las explicaciones míticas. Recuerden que en el texto también nos hablaban que, que el paso de los cometas, que el paso de los cometas presagiaba desgracia para los países, para los reinos, y siempre se habían asociado los fenómenos celestes a a la intervención de los dioses. Entonces, hay una gran cantidad de científicos que logran posteriormente explicar el movimiento de los cometas y de los cuerpos celestes. Entonces, ¿de qué les hablo con la historia de la ciencia y de lo que quiero que hablemos en este punto? Que ustedes me hagan un texto de un corto, más o menos una página, donde hablen de cómo se pasó de esas explicaciones míticas a explicaciones reales. Y de pronto ahí podríamos estar relacionando un poquito con filosofía. Uno de los precursores de la ciencia en Grecia fue Tales de Mileto y junto con él hubo una serie de personas que se llamaban los naturalistas. Como les digo, me imagino que ya lo oyeron en filosofía, Tales fue de los primeros que se atrevió a decir. O sea, detrás de las cosas, detrás de los fenómenos naturales, existe una causa que nosotros podemos comprender, que es natural y la podemos explicar, que no está sujeta a la voluntad de los dioses. No, no ocurren los temblores, los terremotos, las lluvias, los fenómenos naturales en general, no ocurren por voluntad y capricho de los dioses. Hay una causa que nosotros estamos en la capacidad de comprender. En su época él decía, no es que el origen de todo y la esencia de todo es el agua, pues hoy sabemos que la explicación es mucho más complicada, pero que existe. Eh, Igual pasaba con los fenómenos celestes en general. Entonces vamos a hablar acá, por favor, relacionándola con el texto, de las explicaciones de los fenómenos naturales, de los fenómenos celestes, más a partir de la ciencia. ¿Listo? Y cómo ellos interpretaban eso y cómo hoy logramos interpretar y entender los fenómenos celestes. Y donde dice, responde a la pregunta guía, me van a hacer otro texto, unas 150 palabras, donde, donde respondamos la pregunta guía que tenemos sobre cómo afecta, ¿sí? Cómo esto que está pasando, cómo el coronavirus me afecta a mí. Recuerden entonces, muchachos, responder el cuestionario, se los voy a enviar junto con con el enlace de este video y dejar el nombre en el comentario para tener acceso para conocer el acceso de ustedes a la información. Que tengan un buen día.